Bien, estamos en la sede de Identidad y Pertenencia. Estamos hablando con Juan Carlos Domínguez Lóptalo, Exactamente. Psicólogo clínico, ¿no? Exactamente, de la Universidad Nacional de La Plata. Está bien, pero especializado un poco en temas de seguridad, de Exactamente, y demás. Ha sido, digamos, mi primera formación y sigo en eso. Sigo ahora, estoy en psicología forense y trabajo para los distintos, en este caso, en este momento, acá en la Argentina, pero si no, trabajo también en otros países o llevo a otros países distintas misiones para el tema de la seguridad y prácticamente la justicia penal y penitenciaria. Ahora, Juan Carlos, se está hablando mucho últimamente en los medios, por ahí muy ligeramente, ¿no? Sí, sí. Del tema de la seguridad, de la mano dura, de la mano blanda, de que esto, de que aquello. ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Mi visión y la que tengo, sí. Desde el Instituto de Naciones Unidas nosotros tenemos un registro casi permanente de las condiciones de seguridad. Y tal cual se afirmó en estos días, Argentina está en estos momentos en uno de los mejores lugares dentro de América Latina y en buena parte incorporando la parte norte, pero nuestra jurisdicción termina en el Río Grande, digamos, ¿no? Para América Latina y el Caribe, lo que ahora denominaríamos la CELAC. Y la situación de Argentina está en este momento trabajada totalmente tendenciosamente, porque Argentina tiene aproximadamente un 5.3 o 5.4% de homicidios, perdón, 5.3 o 5.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. En realidad, el resto de los países de América Latina está muy por encima de esos valores, con excepción de Chile, Uruguay, Cuba y para de contar, no hay más. Los demás están muy por encima de estos valores. Y Estados Unidos está más o menos al mismo nivel, exactamente al mismo nivel que nosotros. Pero acá siempre hay algo que se esconde, que es cuál es la situación de la relación de lo económico y los programas que, disfrazados de lo económico, tienden a producir las privatizaciones de un lugar tan delicado como los tribunales o las prisiones o los cuerpos de seguridad. Y que siguen más o menos el mismo derrotero. Lo tuvimos ahora en Mar del Plata hace poco más de un mes, que vimos en el Congreso sobre los cambios legislativos y demás, la presencia de privatizadores que ven en este negocio de la seguridad realmente una posibilidad de ganancias muy significativas. Esto tiene que ver con algunos temas en los cuales ellos han avanzado. Han avanzado en el sentido de privatizar, que es la privatización de las cárceles. La privatización de las cárceles. La privatización de las cárceles se hace primero con programas de edificaciones, de supuestos programas que dan un rendimiento espectacular y todo lo demás, que son convenios que se establecen por un mínimo de 25 años, a $40 están ahora, podrían ser más, por día, por persona detenida. Esa persona detenida ocupa un lugar. La hotelería sería ese valor. Dentro de ese valor, si uno hace una cárcel de 1.200 personas, uno paga a cárcel llena. Es decir, si tienen calabozos vacíos o lo que fuera, también se da. Esto ha tenido un desarrollo muy significativo. Gran parte de las prisiones norteamericanas están privatizadas. Más de 19 prisiones en Chile están privatizadas. Algunas del sistema federal de Brasil están privatizados.
Esa privatización no termina en ese negocio, que uno tiene que calcular que está arriba alrededor, más o menos, esto no es un dato exacto, pero 30 millones de dólares la construcción de una unidad, más o menos de esa capacidad, y siempre dentro de esa capacidad el convenio implica un compromiso a 25 años. A eso se suma el equivalente a la otra cantidad de dólares que va saliendo en función de los que tiene. Pero además no termina ahí la privatización. En general tiende a sustituir el personal. Allí nosotros tenemos el mismo problema que hemos tenido con las privatizaciones. Si alguien sabe de privatizaciones, y cuando digo nosotros, no estoy hablando como miembro de ILANUT, que somos de todos los países de América Latina, sino como argentinos. Nosotros hemos visto eso. Sí. Es decir, lo hemos visto con YPF, lo hemos visto con los ferrocarriles, lo hemos visto con los teléfonos y lo seguiremos viendo con otra cantidad de cosas que a nosotros nos deja siempre con enormes dudas. Si sustituimos la capacidad humana por simples recursos de observación, aparatos informáticos de tipo sensores, de tipo formaciones que nos permitan detectar qué está haciendo la persona a cada momento y demás, esto reduce personal. Claro. La reducción de personal parecería ser una cuestión de orden económico, y no lo es solamente. Tiene una cuestión de orden público mucho más grave, que en un lockout patronal el país no estaría en condiciones de reponer en forma inmediata la atención. Claro, claro. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Y la otra, en algunas cosas que han trascendido, que es la forma en que se suele aplicar este sistema con la utilización de las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad tienen una situación de dependencia muy especial, una historia que, si no se trata desde un punto de vista bien centrado en los derechos humanos, debemos recordar que prácticamente el peronismo en su momento, en el primer gobierno, y Costa Rica, después del triunfo de Liberación Nacional, un año después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, modifican sus constituciones. Esas constituciones prácticamente consolidaban el respeto a esos derechos y a las condiciones de prisonización, que no son nunca las más favorables. Sin embargo, Argentina había tenido un desarrollo lo suficientemente significativo como para ser prácticamente el consultor y relator para que en 1955, antes de la caída, antes del golpe de la llamada Revolución Libertadora, pudiera armar en Naciones Unidas la reunión que da origen a las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, que significa un gran triunfo desde el punto de vista de las condiciones humanas en situaciones difíciles, que aún hoy todavía no se cumplen en plenitud, pero es una disposición que han firmado la gran mayoría de los países. Hay países que no. A la vez, sí, a la vez esto determina varias cosas. Si uno lo considera desde el punto de vista humano, es un gran triunfo de orden social, y el sistema penitenciario que había dejado en ese momento, que estaba en ese momento también en la reunión, que es don Roberto Pettinato, era el más evolucionado prácticamente de América Latina y en buena parte del mundo. Sin existencia de pena de muerte y con gran capacidad de inclusión sociocomunitaria. Ahora, Juan Carlos, yo le iba a preguntar, aprovechando su experiencia, sí. ¿Cuál es la opinión suya sobre el referido tema que está tan ventilado en los medios del proyecto de reforma del Código Penal,
Sí. Hay sectores de la oposición que hacen hincapié en que esto liberaría más delincuentes. O sea que me parece que se confunde código penal con código de procesamiento, ¿no? El código de procedimiento. Sí, pero la visión es la siguiente. En realidad, el Código Penal, así como está, tal cual lo declara Eugenio Raúl Zaffaroni, tiene una antigüedad que casi de 90 años, un poco más. O sea, está desactualizado. Está totalmente desactualizado. Si pensamos que era la humanidad en general en el 1921, claro. Ahora, es decir, evidentemente estamos llegando casi a los 100 años. Y es un código, como lo han declarado, de parches, es decir, siempre se han emparchado estableciendo leyes, modificaciones, articulados, y quedó un Frankenstein. A ese Frankenstein hay, exacto, que desarmarlo. El proyecto de Código Penal, como lo dice su nombre, y ahora voy al Código Penal y no el procesal, ¿no? Realmente necesita una adecuación necesaria porque han cambiado todas las condiciones, tanto en el orden civil como en el orden penal, como en el equilibrio geopolítico, como en la distribución de usos y costumbres, acceso a las cuestiones laborales, acceso a las cuestiones educativas, inclusive acceso a la energía atómica. Claro, nosotros a veces nos olvidamos que... Cosas que en 1921 obviamente no existían. Estamos hablando de unos 3 años después de la Primera Guerra. No, es prácticamente un absurdo. Pero en realidad, si nosotros pensamos, por ejemplo, qué impacto tuvo lo del Bicentenario y cosas por el estilo, recordemos que había gente que no quería este Bicentenario, sino que elogiaba el Centenario, claro, que es prácticamente donde estaba el modelo de sociedad que se corresponde al Código Penal que está. O sea, era la contracara. Es una forma de volver, claro, es una forma de volver. En todo caso, que se discuta artículo por artículo sobre lo que fue una producción colectiva, además. Esto para nosotros es una preocupación permanente. El Código Penal debe modificarse. ¿Qué pasa? Es decir, no teníamos las urgencias ecológicas, no teníamos el nivel de población que tiene ahora la humanidad, no teníamos el uso de recursos, armas, edificaciones y demás que se tiene ahora, no teníamos el problema de alimentación que se tiene ahora. Por eso lo más importante aquí es que en los países que en algún momento fueron llamados de la tercera posición, el tercer mundo, o los países de la soberanía nacional que conforman esta unidad que llamamos CELAC o que llamamos UNASUR, tienen que reflejar en esos códigos también sus propias realidades, sus propios comportamientos y sus propios tipos de análisis, porque hemos funcionado muy frecuentemente por imitación. Claro. Lo que nos demuestra la historia que en los momentos que no hemos actuado por imitación, nuestro desarrollo ha sido muy superior. Ahora, Juan Carlos, hay muchos que por ahí, mediáticamente o para ganar votos o por marketing político, utilizan la famosa expresión, bueno, el delito se combate con mano más dura que esto, que el otro. Y yo creo, por lo menos por lo poco que uno ha leído, que la mano dura no soluciona el tema. No solo no soluciona el tema, sino que lo empeora. Lo agrava. Claro, sí, porque cumple un criterio que nosotros tenemos establecido hace mucho tiempo. Nadie es peligroso si antes no fue vulnerable. Y si antes fue vulnerable, evidentemente había una razón, o sea, había una necesidad que no fue cubierta por un derecho. El derecho a tener una familia, el derecho a una crianza más o menos adecuada, el derecho a la educación, a salud, la vivienda, la alimentación, etcétera. Una justicia rápida, es decir, prácticamente hay quien quiere dejar cristalizado en el tiempo
un modelo de sociedad que además venía de un genocidio, que fue el genocidio de nuestras poblaciones aborígenes en toda América Latina y en la misma Norteamérica, ¿no? Claro, y de situaciones de virtual esclavitud, que veníamos de condiciones de no voto de la mujer, que desconocíamos, qué sé yo, toda esa serie de adelantos que se han dado últimamente, que son modelo, los juicios de lesa humanidad y de genocidio, quien lleva la punta mundialmente es Argentina. Ni siquiera el juicio de Nuremberg se pareció a lo que son los juicios que se están haciendo en este momento en la Argentina y lo reconocen en todos lados. Y nosotros viajamos permanentemente a los distintos países haciendo las conexiones y los congresos necesarios donde el movimiento latinoamericano de Naciones Unidas trata de decir, bueno, nosotros esto sí, esto no. Es decir, era impensable hace unos años que Mujica hubiera podido, uno, ser presidente, ¿no es cierto? Es decir, su propia historia y la de... Viniendo de él venía, ¿no? Lo mismo, Néstor y Cristina, claro. Lo mismo buena parte del peronismo, Gioja y el ya fallecido el Camus y todo. Era raro que esto se llegara, es decir, y hemos demostrado en los hechos que todo una unidad latinoamericana es posible y hasta autosuficiente. Si es autosuficiente en temas de mayor complejidad, ¿cómo no va a ser en los temas de justicia penal? Que yo recuerdo a alguien que pasó, Levene Hijo, Ricardo Levene Hijo, porque el padre fue el historiador, él llegó a ser en las épocas de los 90 el presidente de la Corte. Hablando con él decía una cosa: tenemos que buscar una justicia social procesal, una justicia social penal y una justicia social penitenciaria, que nos permita que las personas salgan con un grado de inclusión importante y significativa. O sea, siempre partiendo de la base de la justicia social. Siempre partiendo de la base de la justicia social. Ahora, recordemos que Levene era una persona que estaba con aquellas tres banderas que decían independencia económica, soberanía política y justicia social. Y que lamentablemente no se pudo, muchas veces, mismo en la época que él estuvo, digamos, porque ahí se pasó de la independencia económica a la dependencia económica. Exacto. Ahora, Juan Carlos, cuando la gente dice ligeramente, por ejemplo, también para sumar voluntades, ¿no? Para caer simpático, no, dice, porque la justicia no funciona, la justicia penal, porque entran los presos por una puerta, los jueces le dan la encarcelación por la otra. ¿Cuál es la visión? Ahí tiene... No, eso... No, yo entré en las cárceles... Se usa mucho como marketing. Sí, es marketing. Pero además es marketing y hay una cosa. En todo caso, eso se modifica con el código justamente de procedimiento. El código procesal, no el código penal. El código penal es otra cosa. El código penal, lo que yo creo que se está tapando, que hace un especial hincapié en una cantidad de delitos económicos, de delitos ecológicos. El nuevo Código Penal empieza a mostrar otros factores que producen daño en las personas, daño en las comunidades, daño en las riquezas de un país, que bueno, que necesitan ser penalizados. La forma de... A eso se oponen grandes corporaciones. A eso se opone naturalmente. Ahí está. No sé, si hay que ver que es frecuente la desaparición de documentaciones probatorias por alguna... Es decir, hay circunstancias que nosotros hemos visto, no solamente en Argentina, sino en otros países, de documentaciones de grandes empresas que se queman o qué sé yo. Inglaterra mismo tuvo ese tipo de problemas, es decir, no es que seamos nosotros. Estoy mencionando Inglaterra, que
ha sido proverbialmente un lugar que tenemos confrontaciones, pero no tenemos confrontación en la cuestión penitenciaria. No. En la cuestión penitenciaria hay Andrew Coyle y la baronesa Stern, son dos de los grandes valores de las políticas penitenciarias. Lo que pasa es que ellos combaten sus propias privatizaciones. El derecho penal inglés es distinto. Ellos tienen un sistema que llaman el common law, sí, que es, claro, que es entonces, pero sin embargo, cuando compartimos nuestras mesas, sus aportes en República Dominicana, donde hemos estado el año pasado 2 o 3 veces, ayudando, o en Ecuador, donde también tienen alguna incidencia, también los franceses la tienen, nosotros nos vamos encontrando que hay una cosa que sí difiere, que es nuestra idiosincrasia, y que uno de los grandes expertos que tenemos nosotros en seguridad, que estuvo a cargo de la seguridad justamente de la Comunidad Europea, que es Christer Isaacson, uno de los grandes en realidad del penitenciarismo, acá mismo revisando nuestras propias cárceles, y sí, ustedes pueden tener muchos defectos, pero nos llama la atención la capacidad que tienen para el contacto con las personas privadas de libertad. Christer, que yo estuvimos con una delegación argentina y delegaciones de los distintos países de América Latina, en Suecia, un tiempo, es un lugar, digamos que está entre los mejores lugares, igual que Canadá, entre los mejores lugares de sanción, donde directamente tienen otras temáticas para encarar la seguridad, lo llaman la seguridad dinámica, que consiste simplemente en una programación que va haciendo actividades inclusivas. Pero lo que ellos generalmente señalan es nuestra capacidad de no haber perdido la capacidad de diálogo con las personas privadas de libertad. Y si ustedes no llegan a tener una dimensión de lo que eso significa para nosotros. Nos dicen justamente gente que trabaja en misiones, que hacen acá, inclusive cuando los traemos desde Ilanúd. No estamos tan mal, porque el problema es que esta construcción de edificios y demás, también después empezaron a vender capacitación. Y con la caída última en Wall Street y todo el desaguisado que se armó, aparece nítidamente que lo que ha fracasado empiezan a venderse como privatizado para que compren. Es un poco equivalente a lo que se hacía en épocas más bélicas de venta de chatarra. Claro. Lo que yo ya no uso y ya lo tengo mejorado, te lo vendo. Y además estás obligado a comprármelo. Es decir, que es lo mismo que nos ha pasado con las industrias farmacéuticas. Y además, en todo caso lo regateamos, o, que es mucho más beneficioso, lo ponemos en el plano de la deuda. Exacto. Y entonces me garantizás que yo... Exactamente, empieza todo el mismo show que hemos visto para otras cosas. En realidad, yo creo que la gran develación que pone una instancia que dentro de 50 años, vamos a decir, en ese momento se produjo la revolución del 2001, cuando se estalla ante el pedido de la Rúa, estalla el sistema. Y de repente, cuando todo se hacía pensar que esto no se iba a poder reponer, no solo se repone, sino que directamente va observando sensibles mejorías. Hay lugares que se van retardando en esas mejorías. Podemos hablar de lo que estuvieron hablando ayer varios ministros y jueces generales y de la Corte, y gente de los sistemas policiales, sobre que hay que mejorar y adecuar a estas realidades que hemos hablado los planes de estudio y capacitación. Esto lo marcamos en la reunión también que se hizo de cuestiones legislativas en Mar del Plata, ya digo, creo que fue al final de febrero. Es decir, no estamos en absoluto en situación de crisis. ¿Vos te acordás que un dirigente político, que fue gobernador de la provincia, sí, el eslogan
Sí. Era meterle bala a los delincuentes. Ahora, exactamente. Yo mato un tipo. Exactamente. ¿Qué genera eso? Naturalmente va a generar un proceso de reacción que hubiera sido el similar. A ver, ¿qué soluciona? La paradoja era que lo maté. No, eso ya no soluciona nada. Eso va a dejar una huella anémica en las personas que lo vieron, amigos y familiares, claro, que más bien tiende a una retaliación, porque ha quedado demostrado básicamente con las políticas de penas de muerte, legales e ilegales, que eso no resuelve ninguna temática real. Y que, como dijimos recién, ese elogio que hace Christer Isaksson, el sueco, es, mira, la seguridad se va a obtener discutiendo el qué hacemos y no tratando de resolverlo mediante aspectos de una violencia que más bien tenemos que estudiar cuándo responde, a quién responde, quiénes están, porque así como directamente yo puedo arruinar los sistemas telefónicos o tener que después tener asilado a un Julian Assange porque lo que dice es lo que decían los cables, o ahora Santiago Donen acaba de presentar un libro sobre los Politileaks de Argentina, el segundo tomo, que del primer Wikileaks de Santiago Donen, se presentó hace una semana. Hay que leer lo que piensan los líderes políticos de Argentina, transmitidos por mail por la embajada norteamericana. Claro. Es decir, transmitido a su propio país y a veces hasta horrorizándose de las cosas que se decían. Mira, para terminar, porque no quiero robar más tiempo, ya ha sido muy gentil, pero hablando de seguridad, de la mano dura y todo lo demás, se me ocurre una pregunta como para finalizar, ¿no? Hay alguien que por ahí ha lanzado que tendría que volver el servicio militar obligatorio para los chicos llamados Nini, que ni trabajan ni estudian. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos al servicio militar para que los maten a palo? Yo tuve una respuesta. O creamos un sistema que los incluya, un sistema educativo, que los contenga y demás. Hay que hacer a un servicio militar. Ahí hay un tema bastante complejo. Sí. Primero que todo, la formación militar no es docencia. Punto uno. No, es un sistema de órdenes para situaciones de crisis. Nuestro ejército está preparado para situaciones de defensa y ha mostrado además que este ejército nuevo, el que se surgió de la anulación del servicio militar obligatorio, sirvió para las misiones de paz, que en Haití somos considerados la delegación que más servicios presta y la más querida por los haitianos. ¿Por qué? Porque prácticamente se cubren un montón de servicios que no se cubrían. Es una situación extremadamente difícil, Pero si vamos a esperar a los 18, salvo que se quiera hacer el servicio militar obligatorio desde los 3 años de edad, qué sé yo, no sé, son pavadas. Es decir, una cosa son las guarderías, otra cosa es la enseñanza primaria. Otra cosa es que hagamos funcionar los sistemas educativos detectando en primera instancia cuáles son los desgranamientos, las deserciones y las repeticiones y tener nuestros propios promotores para ir a buscar a la gente que está padeciendo esos fenómenos y hacerla volver. Ese es el tema, y no el otro. Y si con ese tema y todo a los 18 años no se ha llegado, que gano poniendo personas que han sido totalmente inadecuadas pese a haber recibido todas las cuestiones, poniéndolas y dándole armas. Estamos totalmente locos. No va. Solamente en situaciones de crisis o de conflicto bélico, donde entonces uno moviliza todo lo que tiene y deja un montón de cosas de lado porque está en juego la patria, la soberanía. Cuando digo la patria es inclusive la patria latinoamericana, como conseguimos hacer parar el conflicto de Colombia. Ese no era un conflicto fácil. En este momento no tenemos ningún conflicto. Tenemos conflictos con las organizaciones narco en cuanto son organizaciones de acopio de dinero.
pero tiene otras soluciones. Nosotros estuvimos justamente con un tema que es el que le da el nombre a la charla que voy a dar hoy de seguridad humana de los habitantes, que fue drogas y seguridad humana de los habitantes. Seguridad humana de los habitantes. Humana de los habitantes. Que es la seguridad que se basa en el cumplimiento de los derechos humanos para todos los habitantes. Y los habitantes no significan los ciudadanos, porque ciudadano es un deber ser, habitante es el estar. Claro. Si un turista pasa, si una persona indocumentada pasa, si alguna persona está presa, si está loca, si padece de necesidad y tiene que soportar, adecuarse a determinadas necesidades especiales y demás, sigue siendo para nosotros un habitante. Los derechos son para todos. Exactamente. Esa condición de que no, que tienen, de ese modo no eran habitantes en los antiguos foros jurídicos, y no tenían condición de ciudadano ni las mujeres, claro, ni los que no eran propietarios, claro, ni los chicos, etcétera. Asombrosamente en nuestras comunidades, claro, muchas leyes arcaicas que todavía están. Que todavía están. Exacto. Por ejemplo, si vos tomás la ley orgánica de las municipalidades, de la sí, provincia, todavía existe la asamblea de mayores contribuyentes, claro, que eran aquellos que claro, más pagaban, claro, de impuestos, tenían poder de decidir. Toma que ese es el origen, tiene el origen romano imperial. Claro. Los propietarios dicen que se hace, tienen la palabra. Y hasta hemos escuchado en algunas veces y no en este gobierno, de los trabajos sobre derecho penal económico, escuchar decir, en este país, cuando fueron a discutir los abogados que defendían esas causas, los impuestos los pagan los kioscos, porque lo que nosotros hacemos es dar trabajo. Claro. Falacia brutal si las hay. Total. ¿No es cierto? Que esconde lo que nosotros llamamos el individualismo acumulativo. Porque a veces parece inexplicable que fortunas que no tendrían finalización por mucho tiempo, de repente quienes ya entraron en esa adicción a ese tipo de consumo son mucho más adictos que los mismos a sustancias o a otras situaciones. Ese afán acumulativo prácticamente recuerda hasta los viejos cuentos de los avaros, ¿no es cierto?, donde la acumulación olvida que nuestra vida es finita. Sí. Y que podemos haber dejado hasta para nuestros nietos o bisnietos o tataranietos. ¿Por qué seguir? Se olvida de un viejo dicho que dice que la mortaja no tiene bolsillos. Es por no escuchar los tangos. Gracias, Juan Carlos. No, gracias.